Atentos porque a continuación, con ayuda por supuesto de Jason, vamos a traer 4 conferencistas muy importantes también, con investigaciones muy profundas sobre todo este tema que tiene que ver con el cambio climático, que a todos nos interesa bastante, justamente como lo mencionaba la doctora Claudia. Entonces quiero que ustedes sigan muy conectados, que sigan tomando nota, que sigan muy pendientes, porque esto va a hacer que sigamos evolucionando como tanto lo hemos esperado en este gremio y en este sector de la medicina. Así que preparémonos por favor, porque a continuación vienen 4 invitados muy especiales. Les voy a ir contando de quiénes se trata. Tenemos a Sergio Alberto Díaz, que es investigador doctorante del programa GAT, todos ellos son del programa GAT. Juan Felipe Mateus, también vamos a tener a Adriana Guerra Acosta y vamos a tener a Wilmar Rolando Olaya. Ellos van a hablarnos justamente en este primer simposio de todo lo que viene ocurriendo relacionado con el cambio climático, con el cambio del suelo, con el cultivo de pimienta allá también en Putumayo. Entonces vamos a esperar y a tener un poquito de paciencia mientras seguimos solucionando todo el tema de la conectividad para poder tener la información que todos ellos tienen para nosotros en este momento. También vamos a esperar conexión justamente con Jason Modesti. Les contaba, él es investigador del programa GAT, así como también vamos a tener de repente en algún momento a la doctora Luciana Ariza, investigadora del programa GAT de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana. Este primer congreso internacional se está llevando a cabo de la mejor manera porque se busca que sea el primer espacio de muchos, de acuerdo a la investigación que se viene realizando desde hace muchos años, para lograr llevar a cabo estas nuevas soluciones, como hablábamos desde el inicio, que sean mucho más asequibles a todo el tipo de personas que puedan padecer de las enfermedades que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces espero que ustedes estén tomando nota, que estén asimismo viendo cómo podemos seguir avanzando. Ya producción me dice que tenemos aquí al lado al doctor Jason, que será la persona que nos siga conectando con las 4 conferencias de las que les acabo de mencionar. Así que, doctor Jason, por favor, adelante, cuéntanos con quién iniciamos a continuación. Ana María, muchísimas gracias por tu coordinación y por tu presentación. Ahora vamos a pasar a una etapa de los resultados de los estudiantes, de los investigadores que están trabajando en el marco del proyecto GAT. Esta primera parte, que va a finalizar nuestra sesión de la mañana del Congreso, tiene que ver con los resultados de la parte agrícola, que es un componente muy, muy importante en nuestro programa. Como primero conferencista ponente de esta mañana, de esta sesión, contamos con el placer de recibir a Sergio Díaz. Sergio, él es microbiólogo agrícola y veterinario aquí de la Universidad Javeriana, magíster y doctor en microbiología agrícola y investigador del proyecto GAT. Sergio, tienes la palabra. Hola, bueno, ahora me están escuchando perfectamente y ven la presentación, ¿verdad? Yo sí, señor. Listo, vale. Muchísimas gracias entonces, Jason, por la presentación. Y comenzamos entonces con mi parte, que dentro de nuestro componente agrícola trabajamos con diferentes especies vegetales, como ya lo han visto a lo largo del Congreso, pero específicamente les traigo esta que se llama Guava angustifolia Conn, del departamento de Nariño y de Cundinamarca, y la idea de esta presentación es que ustedes vean las diferencias entre los perfiles microbianos que existen por origen y también la diferencia entre las concentraciones de algunos metabolitos secundarios de la misma especie vegetal bajo condiciones de plantación similares, bueno, en términos generales. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es por qué Guava angustifolia, ¿cierto? ¿Y qué es la Guava angustifolia? Pues la Guava angustifolia no es nada más que un bambú gigante, es endémico de Colombia, ¿cierto? Y él tiene la capacidad de crecer entre los 900 a los 2000 metros sobre el nivel del mar.
¿Listo? En esta planta ha sido bastante utilizada, generalmente los bambús han sido bastante estudiados también como como unas plantas que tienen metabolitos secundarios de interés farmacéutico, de interés para la industria de los alimentos, y por eso es nuestro interés en este momento, bueno, pues traerles los resultados preliminares de lo que tenemos con Guadua angustifolia. Entonces, bueno, hablando de la Guadua angustifolia, ¿dónde se encuentran, cierto? Los bambús, en términos generales, ¿cuál es su distribución mundial? Si ustedes observan acá a mano izquierda, ¿cierto? Tenemos la imagen de lo que es la distribución global de los que son los bambús, ¿cierto? Pero como les estamos diciendo, el Guadua angustifolia es endémica de Colombia. Acá a mano derecha tenemos la distribución geográfica de donde se encuentran los principales puntos que han sido caracterizados como Guadua angustifolia. ¿Listo? A la parte sur-occidente del país, que tendríamos la región de Nariño, es donde se hizo uno de los muestreos, y también tenemos acá en la parte central del país, que estaría con Dinamarca, donde realizamos el otro muestreo. Entonces, como les venía diciendo, el interés, ya sabemos que tenemos una planta endémica colombiana, ¿cierto? Que ha sido estudiada a nivel mundial, sus otros géneros, ¿cierto? O sus otras especies. Pero en términos de Guadua angustifolia, ¿qué hay? ¿Qué es lo que cuál es el interés farmacológico de las mismas? Y si ese interés farmacológico a partir de la microbiología, ¿cómo puede afectar esta producción de metabolitos secundarios? Entonces acá es donde se pone interesante toda la presentación, porque es que si nosotros empezamos a ver dentro del background de la literatura, vemos que los microorganismos asociados a plantas, principalmente a Guadua angustifolia, estimula de manera positiva o negativa la producción de metabolitos secundarios, ¿cierto? Entonces tenemos acá diferentes estudios donde muestran cuáles son los principales compuestos químicos que se estimulan, ¿cierto? Y acá tendríamos la familia, tendríamos los fenoles totales, dentro de los cuales estarían inmersos los flavonoides. Pero entonces, eso es en términos de los microorganismos. Entonces, vamos en nuestra línea de raciocinio, tenemos planta, tenemos microorganismos que afectan estos metabolitos secundarios, pero ¿será que hay algo más que también consigue influenciar esa producción de metabolitos secundarios, además de las propias condiciones afroclimáticas? Entonces, aquí es donde hay diferentes estudios que muestran que, por ejemplo, cuando Guadua angustifolia está asociada a Glomus, ¿cierto? Aumenta el contenido de alcoholes y éteres y ácidos, o promueve el crecimiento vegetal, que también es una condición ideal, ¿cierto? Dentro de mayor biomasa, consecuentemente mayor concentración de metabolitos secundarios vamos a tener, ¿cierto? O también pues, tenemos acá el estímulo de diferentes antioxidantes o neuroprotectores, entre otros compuestos. Con todo este paneo general, entonces venimos ya con nuestros objetivos específicos, que serían básicamente, primero, vamos a hacer una caracterización química y física del suelo de esos cultivos de Guadua que están asociados en Nariño, que están establecidos en Nariño y en Cundinamarca, principalmente en dos fincas, ¿listo? Que sería Villa Loyola, que se encuentra en el municipio de Chachagüí, y en Cundinamarca serían Pacho, que es otro municipio del departamento. Como segundo objetivo tendríamos la descripción, ¿cierto?, de bacterias y de hongos formadores de micorrizas presentes en dichos suelos y en dichas plantas a las cuales estamos evaluando, ¿cierto? Y por fin tendríamos la cuantificación y la concentración de fenoles y flavonoides totales presentes en los tejidos vegetales de la planta. Dentro de los materiales y métodos, entonces, como les comento, lo hicimos acá en estas dos regiones del país. Voy a colocar acá el puntero laser. Lo hicimos en estas dos regiones del país, donde si hacemos un trayecto, una línea recta, entre los dos puntos de muestreo, tenemos que hay más de 537 kilómetros de distancia en línea recta,
¿cierto? Esto es importante por la distribución de los microorganismos si uno empieza a pensar en la geodistribución de determinados grupos microbianos en el territorio nacional. Listo, entonces acá tenemos las dos regiones, a las dos se les realizó el mismo tipo de muestreo y el mismo tipo de análisis. ¿Listo? Dentro de los muestreos, entonces se muestraron 3 individuos en la plantación de guadua, ¿cierto? De estos 3 individuos se realizó una extracción, una colecta de material vegetal de la parte aérea, ¿cierto? De las hojas. Se realizó una colecta de suelo para la evaluación de DNA, de microorganismos, de esporas, de hongos formadores de micorrizas y análisis físico-químicos, ¿cierto? Y se realizó con ayuda de todo pues, el grupo de investigación una caracterización edafoclimática del cultivo. Entonces, ya una vez tuvimos estas muestras, se mandaron a realizar la tercerización de los análisis físico-químicos de dichas muestras y nosotros corrimos otros análisis dentro del laboratorio. Al DNA, a las muestras que fueron obtenidas de suelo, ¿cierto? Entonces el suelo rizosférico o suelo asociado a las raíces de guadua angustifolia, se les hizo un proceso de extracción del DNA, ¿cierto? Al igual que a sus raíces, y por medio de esta extracción del DNA hicimos una técnica de fingerprint para determinar cuál sería el perfil de la comunidad microbiana de interés, ¿cierto? Entonces, para ello utilizamos los primers reportados por Helgason para los hongos de Glomeromycota y los primers reportados por Endenborn para bacterias. A eso se le hizo análisis de componentes principales y diagramas de Venn, que les voy a mostrar posteriormente. Y finalmente hicimos una caracterización de fenoles y flavonoides tales utilizando la metodología de Chandra del 2014. Listo. Entonces, con ello vamos a la parte de los resultados. Si estamos haciendo primero el proceso de descripción de la comunidad microbiana, ¿cierto? Entonces, en la figura 1 y en la figura 2 tenemos un diagrama de componentes principales, ¿cierto? Donde tenemos toda la distribución de las OTUs o de las bandas que aparecen en esta técnica del fingerprint. ¿Listo? La idea aquí, ¿cuál era? Era ver si los microorganismos se distribuyen de manera equitativa o no por la repetición y por la región, ¿cierto? Donde vemos que los microorganismos, tanto para bacterias como para Glomeromycota, tienen una distribución totalmente diferente. Es decir, que la estructura de la comunidad microbiana tiene características diferentes tanto en suelo cuanto en raíz de los dos orígenes. Si lo vemos más puntualmente, entonces vemos ya la distribución, pero acá queremos ver quiénes son los que están en términos de bandas, no en términos de individuos o caracterizados previamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? En ese diagrama de Venn, ¿cierto? Ese es un diagrama de Venn para bacterias. En la parte de la izquierda tendremos la región de Nariño. En la parte de la derecha tendremos la región de Cundinamarca. ¿Listo? La S me quiere decir el suelo y la R quiere decir la raíz. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver acá? De todos los microorganismos que se evaluaron, de todas las bandas que se observaron, 3 bandas estaban presentes en todos los tipos de muestra. Quiere decir que, o podría decir que estos microorganismos, estos grupos de bacterias, serían un grupo cosmopolita o generalista, ¿cierto? Pero también queríamos ver cuáles son específicos de cada cosa, ¿cierto? En donde tendremos que en Nariño hay grupos más específicos o grupos únicos en las muestras de suelo, que tenemos 5, y en Cundinamarca tenemos 3 grupos únicos. Y en las raíces de Nariño hay 3 microorganismos, o 3 bandas, o 3 individuos que son únicos, y ya en lo que es Cundinamarca no tenemos ningún individuo único en las raíces, ¿cierto? De todo lo que estamos viendo, entonces, ¿cuáles son las que mayor número de bandas presentaron? Son los suelos de Nariño, parecen unos suelos más enriquecidos en términos de diversidad por tener mayor número de bandas presentes, que serían 35, seguido de los suelos de Cundinamarca. ¿Listo? En términos de hongos formadores de micorriza, entonces acá se cambia la cuestión. ¿Por qué? Vemos que los hongos formadores de micorriza
que están presentes dentro del tejido vegetal de la raíz de Guado angustifolia de Cundinamarca, hay 6 bandas que no aparecen en el restante, ¿cierto? Entonces pareciera que son 6 individuos únicos que están asociados a este tipo de planta en dicha región, ¿cierto? Y en términos generales tenemos solamente un hongo de glomeromicota que está presente, que tiene una distribución generalista o amplia por tener por estar presente en las 4 muestras. Ya cuando empezamos a mirar la presencia de bandas, ¿cierto? Quien presentó mayor número de bandas, como ustedes observan acá, fueron las raíces de Cundinamarca. Entonces, pues si ven que es una paradoja porque tenemos, en términos de bacteria, tenemos mayor en bacteria en Nariño, pero en términos de glomeromicota tendremos muchos más en Cundinamarca por el momento y utilizando este tipo de abordaje. ¿Listo? Entonces ahora, estos en términos moleculares no nos dice quiénes son los que están presentes como tal, ¿cierto? Pero se realizaron entonces unos montajes de las esporas de hongos formadores de micorrizas presentes en estos suelos, donde se observaron que en el recuento de esporas por gramo de suelo, ¿cierto? Nariño tiene un menor número de gramos de esporas por suelo. Sin embargo, observemos que presenta diferentes morfologías de las esporas. Si lo comparamos con los de Guado angustifolia que están presentes en Cundinamarca, que serían estos tipos de esporas presentes. Y ya para finalizar, entonces tenemos como el compilado que tenemos diferencias en las bacterias, sí, tanto en los tejidos vegetales de la raíz cuanto en los suelos de los dos orígenes. Hay una diferencia, sí, en los suelos, en las esporas presentes en los suelos, ¿cierto? Y acá hay una diferencia también en las características físico-químicas consecuentemente, ¿cierto? Lo que nos podría atribuir a las diferencias que tenemos en el perfil de los microorganismos presentes en dichas plantaciones, y también tendríamos una diferencia en términos de concentración de flavonoides y fenoles totales. ¿Listo? Entonces, pues nada, esto es más o menos un bosquejo general de lo que nosotros estamos haciendo en este momento en nuestro laboratorio. Como agradecimiento, pues quiero extender mis más vehementes agradecimientos al grupo de investigación en agricultura biológica. Desde el muestreo hasta el montaje, todos los experimentos nos han acompañado en el día a día y ha sido un trabajo demasiado enriquecedor para todos los integrantes, a la Universidad Javeriana, a los otros participantes de otros laboratorios que también son parceros de nosotros, y obviamente al GAT. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, quedo abierto para las preguntas. Muchas gracias por esa información que nos acabas de compartir. Importantes resultados de una ardua investigación se ve sobre la región del Nariño, la región de Cundinamarca. Entonces, este simposio, que como tú lo acabas de aclarar, va dirigido a todo el tema agrícola, tiene investigaciones como la tuya muy importantes. Recordemos que Sergio es investigador doctorante del programa GAT y nos acaba de mostrar unos resultados bastante interesantes y bastante importantes, así que también vamos a dar paso a una serie de preguntas. Ya producción me indicará si será en este momento o será más adelante para que te vayas preparando, Vale, acorde justamente pues a toda la información. Cuéntanos, aprovechando que estás ahí en pantalla, ¿cómo te sientes al haber mencionado estos resultados? Oh, es súper lindo porque generalmente la percepción de los fitomedicamentos va más encaminada a la parte de productividad ¿cómo lo diría yo? Del producto final. Pero a veces nos olvidamos mucho de los microorganismos que están asociados a las plantas, que nos están contribuyendo como tal a la producción de dichos medicamentos. Entonces, como el suelo es un ecosistema tan dinámico, es un ser vivo en términos generales, ¿cierto? Hacer el estudio de esos microorganismos, cómo se asocian con la planta y cómo esa planta nos lleva a producir beneficios para diferentes tipos de fitomedicamentos, es una cosa maravillosa, es apasionante. No sé si respondí a tu pregunta.
Ok, muchas gracias Sergio por esa intervención, por aclarar esa pregunta. Hablabas tú de que existen esas diferencias entre los perfiles microbianos y la concentración de fenoles totales de los diferentes orígenes y creo que ya quedó mucho más claro a qué se debe el resultado que nos acabas de mostrar. También quiero conectarme nuevamente con Jason. Jason, ¿me escuchas en este momento? Hola Ana María, yo te escucho muy bien, espero que también me estén escuchando muy bien. También te estamos escuchando entonces para que con tu ayuda sigamos con toda la información que tenemos. ¿Cuál sería nuestro siguiente conferencista y de qué va a hablarnos él? Perfecto. Nuestro siguiente conferencista es Juan Felipe Mateus Maldonado. Él es microbiólogo industrial y ha sido estudiante de maestría aquí en el programa de Ciencias Biológicas de la Javeriana en el marco del programa GATT. Él también ha trabajado en la área de agrícola junto con análisis químico y nos va a contar un poco entonces de cómo han sido sus resultados en la maestría. Ya nos vamos a conectar con Juan Felipe. Mientras estamos en contacto con Juan Felipe, doctor Jason, también quisiera escuchar por parte tuya cómo recibes estos resultados. O sea, este primer congreso internacional de este programa GATT tiene muy buenas noticias, tiene investigaciones bastante contundentes. ¿Cómo te sientes tú también al ser testigo de este encuentro tan importante para todo el gremio que nos está acompañando el día de hoy de medicina, investigadores, científicos? Es un placer, yo creo que es como esta alegría de poder empezar a compartir los resultados de lo que ya llevamos en esos primeros años del Congreso. Y sin duda alguna es una felicidad que ahora nosotros, más allá de investigadores y estudiantes, podemos estar trayendo y llevando, mejor dicho, esa información al público. Ok, tenemos estudiantes y tenemos aquí investigadores ya doctorantes preparados para mostrar unos resultados, como ya vimos con nuestra primera conferencia, bastante importantes y bastante interesantes. Entonces quiero que ustedes sepan que para ustedes y para todas las personas que están aquí conectadas es demasiado importante que se esté llevando a cabo este primer congreso internacional del programa GATT, un programa que desde hace varios años viene trabajando arduamente en realizar esas investigaciones tan importantes para mostrar esos resultados que el día de hoy con mucho orgullo están mostrando nuestros investigadores, nuestros doctorantes, nuestros estudiantes, para que todos ustedes asimismo sigan avanzando en toda la construcción de mejoras asequibles, como lo mencionaba al inicio el doctor, para todas las personas que puedan llevarse a cabo beneficios de estos estudios. Así que vamos a continuar con nuestras conferencias. Vamos a conectarnos en este momento, doctor Jason, con nuestro segundo conferencista. Como tú lo mencionabas, se trata de Juan Felipe Mateus, así que te doy la palabra para que seas tú quien nos presentes su perfil y de qué va a hablar Juan Felipe. Gracias, Ana María. Juan Felipe entonces va a contar un poco de lo que fue sus resultados en su maestría, ¿no? Él ha hecho la maestría aquí en la Javeriana, en el programa de Ciencias Biológicas, y sus resultados están enmarcados en el componente agrícola del programa. Entonces, Juan Felipe, bienvenido, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí presentes. Entonces, como venía diciendo el profesor, yo soy estudiante de maestría asociado al programa GATT. Y mi tesis de maestría se conoce como efecto de factores bióticos y abióticos en la producción de compuestos fenólicos en plantas de interés medicinal. Por supuesto, acompañado de mis tutores, la doctora Luciana Díaz, Jason Modesti y la doctora Aura Marina Pedrosa. Para poder empezar, entonces, antes de saber de qué se trataba un poquito mi tesis, es mirar cuáles son esos compuestos fenólicos y qué funciones cumplen en las plantas y en dónde los podemos encontrar generalmente. De tal manera que pues, los compuestos fenólicos son generalmente metabolitos secundarios producidos por la ruta fenilpropanol y chiquimato. Estos compuestos fenólicos se pueden dividir en 4 tipos principalmente, en donde vamos a encontrar las flavonoides, las cumarinas y los ácidos fenólicos simples.
En la naturaleza se ha reportado que pueden llegar a existir aproximadamente 80.000 tipos de compuestos fenólicos, de los cuales solamente conocemos el 26% de toda esa variedad de metabolitos que pueden existir en las plantas. De todos los metabolitos vemos que en la parte inferior vemos una gráfica en donde vemos que a pesar de que los flavonoides se encuentran distribuidos en las plantas y los metabolitos fenólicos, no todas las plantas cuentan con la misma cantidad ni los mismos tipos de flavonoides o de compuestos fenólicos. De esa manera vamos a ver que dependiendo de la planta que estemos hablando vamos a encontrar una cantidad independiente diferente de estos metabolitos de interés que pueden tener algún interés medicinal. Entonces, para saber un poquito de qué función cumplen esos metabolitos secundarios en las plantas, que es en donde los vamos a estudiar, porque sabiendo qué funciones cumplen a nivel de las plantas, podemos llegar a entender en un futuro cómo podemos aumentar su producción. Cómo podemos aumentar su producción entendiendo desde la fisiología de las plantas. De esa manera, entonces, entendemos que estos compuestos fenólicos cumplen funciones de quimioatractantes, funcionan para la comunicación de la planta con el medio que la rodea, funcionan como defensa contra patógenos, como sustancias alelopáticas, modulación de reactivos oxígenos, y también vemos que tienen factores de protección a rayos UV y media la interacción con los microorganismos que se pueden encontrar tanto en suelo como en la parte aérea de la planta. Estos metabolitos secundarios desde hace bastante tiempo se llevan utilizando en diferentes tipos de industria, y acá viene la importancia de por qué queremos aumentar esa producción de esos metabolitos que naturalmente encontramos en órganos de las plantas, de tal manera que acá vamos a ver que las industrias que más se han estudiado y en donde más se utilizan estos metabolitos es en la industria farmacológica, en donde genera aproximadamente $30 billones al año el uso de estos metabolitos en la industria. También encontramos que se utiliza en la industria de alimentos, en donde encontramos que se va a utilizar como pigmentos de producción y suplemento dietario con un aproximado valor en el mercado de $60 billones. Y por último también se usan en la industria agrícola, en donde también funcionan como moléculas quimiotratantes, principalmente con un mercado de $3 millones al año. Entonces, como vemos, estos metabolitos pueden ser y son utilizados actualmente en diferentes actividades industriales humanas, y nos damos cuenta que existen diferentes mecanismos para lograr aumentar esa producción de estos metabolitos. Dentro de las características y dentro de las funciones que se pueden hacer para aumentar esa producción, hemos encontrado por procesos de literatura y realizados también por nuestro grupo de investigación que el uso de los bioinoculantes, que son productos formulados con microorganismos vivos que pueden fomentar el crecimiento vegetal, entonces vamos a encontrar que se ha encontrado que tienen diferentes actividades en las plantas, aumentando esa producción de esos metabolitos buscados por nosotros. También encontramos acá el uso de los fertilizantes, en este caso los fertilizantes organominerales, en donde se ha demostrado que tienen un buen impacto en el aumento de la producción de metabolitos secundarios, en especial de compuestos fenólicos y de flavonoides. Y por último encontramos que se lleva usando desde hace unos 10 años para adelante el uso del biochar. El biochar es un producto, es conocido como un carbón vegetal, producto de una pirólisis lenta, que es el proceso por el cual se lleva a cabo y funciona como una enmienda en suelos, de tal manera que nos permite también tener un efecto en esos tipos de comunidades microbianas que pueden haber asociadas al suelo, y también que vamos a tener con diferentes características minerales. De esa manera, en mi trabajo nos hicimos la pregunta de investigación de que era cómo afecta el uso de estos inoculantes, diferentes fertilizantes y el biochar, la producción de compuestos fenólicos en mi planta, que era Videns spilosa, más conocida también como cadillo. En el objetivo general era evaluar el efecto de inoculantes microbianos, fertilizantes y biochar, productividad fenólicos, la propagación de Videns spilosa. Y en específicos tenemos cómo analizar el efecto de 4 inoculantes microbianos, 3 fertilizantes biochar sobre el crecimiento de cadillo cultivadas en vivero. Y el último específico era analizar el efecto de 4 inoculantes microbianos, 3 fertilizantes y biochar sobre el perfil cualitativo y cuantitativo de fenoles y flavonoides totales en cadillo cultivados en vivero.
La metodología arranca pasos para realizar este estudio para saber cómo influenciaban estos diferentes tipos de factores la producción de flavonoides se dividió en 4 etapas, en donde en la etapa 0 vamos a encontrar lo que fue un poco la recolección de material vegetal en campo y la estandarización de los procesos para el análisis de los metabolitos que estábamos buscando, que eran flavonoides y fenoles totales. También hicimos una etapa 1 en donde consistía en la preparación de esos inoculantes, que en este caso usamos 4 inoculantes conocidos como Promofor, Consorcio Bamboo Green, Pseudomonas y Aspergillus thuringiensis. Ahí van a ver que cada uno de estos inoculantes preparados, cuáles eran las especies de bacterias que contábamos en ellos. En la etapa número 2 teníamos la producción del biochar y cómo ese biochar también se le hizo una caracterización, porque dependiendo de la caracterización va a tener unas funciones diferentes en el suelo. En la etapa número 3 tuvimos lo que fue el montaje en vivero en el municipio de Pacho, Cundinamarca, en donde analizamos de manera independiente para cada insumo agrícola 4 inoculantes, que ya los dije anteriormente, 3 fertilizantes que conocemos como Nutraponic, humo de lombriz y urea. Estos son de adquisición, son de libre comercio, o sea, se consiguen no fueron preparados por nosotros. Y también teníamos la producción del biochar, el cual se trabaja a una concentración de 2% en el lugar de siembra de la planta. En la etapa número 4 ya tuvimos todo lo que fue el desmontaje de nuestro experimento en vivero, y lo que se realizó fue pues, hacer las cuantificaciones de esos flavonoides y fenoles totales, hacer una descripción del perfil cromatográfico y medición de algunas condiciones de medición vegetal. Un poquito el montaje que se realizó en vivero para este ensayo. Entonces se manejó lo que se conoce como un diseño experimental, que es de bloques completos al azar, en donde teníamos para cada uno de los tratamientos, que era nuestro tratamiento con inoculantes, nuestro tratamiento con fertilizantes y nuestro tratamiento con biochar, sus respectivos tratamientos, en donde teníamos a Promofor, Bamboo Green, Pseudomonas y Aspergillus para el caso de los inoculantes, con un respectivo control que era agua, para un total de 150 plantas en total en este montaje. El montaje de fertilizantes tenía 4 tratamientos, el cual tenía Nutraponic, humo de lombriz y urea, y el control con agua. Y para el montaje de biochar teníamos nuestro tratamiento con biochar y nuestro control, que era agua. Ahora un poco hablar de los resultados que tuvimos de este experimento que se montó en el Pacho. Entonces vamos a ver primero cómo fue ese perfil cromatográfico que se obtuvo para la planta de vid spilosa inoculada con 4 tipos de inoculantes bacterianos y uno fúngico, de tal manera que vamos a ver que nosotros logramos identificar en estos cromatogramas un total de 3 picos mayoritarios. Generalmente el espectro que se obtuvo de estos 3 picos mayoritarios, pues, por la imagen que vemos un poco a la derecha, podrían llegar a corresponder a ácidos fenólicos. De tal manera que lo que sí logramos ver en este perfil cromatográfico es que la intensidad de esos picos va a variar dependiendo del tratamiento que se esté haciendo, y correspondería uno de esos picos a un tipo de metabolito diferente, de tal manera que vemos que generalmente la respuesta que tiene la planta inoculada con un tipo de inoculante específico, con unas características específicas y unos grupos microbianos específicos, puede generar una respuesta diferente en el momento de producción de metabolitos de interés medicinal. En cuanto a los resultados que se obtuvieron para los inoculantes trabajados en cuanto a la producción de fenoles totales y flavonoides, vamos a encontrar que para todo lo que fue fenoles totales, vamos a encontrar que el mejor tratamiento y el que mejor respuesta tuvo en aumentar esa concentración de fenoles totales fue el tratamiento que conocíamos como Promofor, mientras que para el caso de los flavonoides totales encontramos que el mejor tratamiento sigue siendo Promofor. Las características entre los fenoles y los flavonoides se mantienen, y nos damos cuenta que el segundo tratamiento que mejor respuesta tuvo en todos los casos fue el que tenía el consorcio de Pseudomonas. Es interesante destacar que para esta especie se realizó un análisis microbiológico en donde se identificó que todas las especies
todos los géneros que trabajamos en los inoculantes se encontraban en el microbioma que se había reportado en otras plantas de bien pilosas alrededor del mundo, y que aproximadamente 15% de esas cepas identificadas en esos estudios realizados se han demostrado que eran del género Pseudomonas. En cuanto a los resultados de crecimiento vegetal, vamos a darnos cuenta que por lo general no se vio grandes diferencias, sobre todo en la longitud de raíz, que no hubo diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos. El tratamiento de Promofor junto con el de Pseudomonas, que habían sido los que mejores resultados habían tenido en producción de flavonoides y fenoles totales, vemos que tienden a tener un peso seco aéreo y una altura inferior al resto de los tratamientos. Pero esto no puede ser relacionado un poco con lo reportado en 1989 por Bastidas, en donde existe una relación 5:1 entre el peso del tallo y de las hojas, en donde vamos a ver que el tallo pesa 5 veces más que las hojas. Y lo que estamos viendo acá es que ese peso de tallo tiene mayor influencia en estos procesos en estos resultados de crecimiento vegetal. Pasamos ahora a mirar cómo fue los resultados obtenidos para el caso de lo que se realizó con 3 diferentes fertilizantes. En este caso vemos que para los fertilizantes seguimos manteniendo 3 picos mayoritarios. Esos 3 picos mayoritarios identificados acá pareciera ser que cuentan con, podrían llegar a ser por su espectro ácidos fenólicos, como lo vemos en la imagen de la derecha. Y nos damos cuenta que al igual que en la anterior, existen algunos picos minoritarios, sobre todo, que varían dependiendo a la respuesta que hubo al tratamiento, de tal manera que vimos que el control tiene algunos picos mayoritarios inexistentes que se aparecen, por ejemplo, en los que tuvieron algún tipo de tratamiento en el fertilizante que se puso. En cuanto a los resultados que se obtuvieron para la concentración de fenoles y flavonoides totales, nos vamos a dar cuenta que en este caso nuestro mejor tratamiento fue el que fue fertilizado con humus de lombriz, marca registrada, el cual obtuvo la mayor cantidad de flavonoides y de fenoles totales respectivamente. Mientras que vemos que para los demás tratamientos no hubo diferencia con el respectivo control que se realizó con agua, si ustedes se acuerdan. En el caso de los flavonoides totales vemos que tampoco hubo diferencia entre el tratamiento con Nutraponic y el control, y la urea tuvo una mejor respuesta en cuanto a la producción de flavonoides totales. Es interesante discutir que ya se había realizado un trabajo en el 2004 en donde se logró demostrar que los metabolitos secundarios producidos por plantas fertilizadas con humus de lombriz inducen un mayor efecto contra la malaria. De esa manera se sabe que estos tipos de tratamientos generan un tipo de respuesta diferente, y esa respuesta diferencial es la que nos va a marcar qué tipo de metabolitos y en qué concentraciones los podemos encontrar. En cuanto a los resultados obtenidos para estas plantas, para los crecimientos vegetales, encontramos que, al igual que con los inoculantes, vemos que nuestro mejor tratamiento en producción de flavonoides y fenoles suele ser el que menor respuesta tenía a los resultados de crecimiento vegetal, siendo el más bajo en cuanto al peso aéreo seco y la altura también de la planta. Acá cabe rescatar que se han mencionado varios artículos en donde ya han dicho que altas concentraciones de algunos nutrientes como calcio, nitrógeno y fósforo aumentan la producción de flavonoides, y también encontramos que en un contraste han encontrado también que a veces cuando se aumenta mucho esas concentraciones de esos nutrientes se puede causar el efecto contrario, haciendo que afecte el crecimiento de la planta. Por último, tenemos los resultados que se obtuvieron con el uso del biochar. Entonces, acá vamos a ver que se mantuvieron en esos cromatogramas, en esos perfiles cromatográficos, esos 3 picos mayoritarios que por sus espectros podrían corresponder a ácidos fenólicos. Y acá vamos a ver que en cuanto a la producción de fenoles totales y de flavonoides totales, encontramos que el biochar en los 2 casos tuvo una mejor respuesta que el respectivo control. De tal manera que nos damos cuenta que el biochar efectivamente puede llegar a tener un efecto en la producción de metabolitos secundarios en plantas de bien pilosa. Por último, me gustaría mostrar esta tabla resumen
con el mejor tratamiento de cada uno de los montajes. Entonces tenemos los 3 montajes, que eran montajes con inoculantes, montajes con fertilizantes y montajes con biochar. Y nos damos cuenta cuáles obtuvieron las mejores respuestas en cuanto a la producción de flavonoides totales y de fenoles totales, en donde encontramos que para los flavonoides totales el mejor tratamiento con mayor producción de este metabolito fueron el Promofort, seguido por el humus de lombriz, seguido por último por el biochar. Y en cuanto a los fenoles totales, vemos que se mantiene un poco la perspectiva de arriba, en donde la mayor producción de fenoles se obtuvo con Promofort, seguido de humus y de biochar. Por último, cabe destacar que el biochar que se utilizó para esta tesis era con residuos de guadua angustifolia. Un poco como las conclusiones que nos llevamos de nuestro experimento realizado a 4 meses en Pacho, Cundinamarca, en donde logramos evidenciar que los perfiles cromatográficos evidentemente sí hay una diferencia dependiendo del tipo de tratamiento que se esté evaluando, sobre todo en los picos minoritarios y en la expresión de los picos mayoritarios. También hay un efecto diferencial en los insumos utilizados para la concentración y producción de compuestos fenólicos y flavonoicos en la parte aérea de las plantas. Y también logramos identificar que las plantas de cabello presentan mayor contenido de flavonoides respecto a otras plantas evaluadas durante el proyecto. Muchísimas gracias a todos por prestar atención a esta presentación. Muchas gracias. De compartir por todos esos resultados de tu maestría. Muchas gracias por compartir con nosotros esos resultados de esa maestría tan importantes. Recordemos que estaba hablando Juan Felipe de ese efecto de factores bióticos y abióticos a la producción de compuestos fenólicos en plantas de interés medicinal. Doctor Jason, ¿me escuchas también? ¿Estás en contacto? Sí. Sí, señora. Bueno, Muy perfecto. Acabamos de tener entonces una gran muestra de un resultado de la investigación de Juan Felipe y es momento de que con tu ayuda, por supuesto, demos paso a nuestra siguiente conferencia. Se trata de Adriana Guerra Costa, pero quiero que seas tú quien nos hable más a detalle de qué es de lo que nos va a hablar la siguiente conferencia. Perfecto, gracias. Adriana Guerra Acosta es ingeniera agrónoma, es especialista y magíster y es docente titular del Instituto Tecnológico de Putumayo. Ella también hace parte del programa GAT, obviamente, como co-investigadora y tiene esta fortaleza que es de nuestro agrado, trabajar en una institución de ensino superior que es nuestra aliada en el programa GAT. Entonces, en ese sentido, también tenemos el placer de contar con ella haciendo esta charla que nos va a presentar ahorita. Y para nosotros es una gratitud eso, tener esas colaboraciones que igual vamos a estar viendo no solo en este momento, pero también a lo largo del día de mañana. Que sí, tenemos una agenda bastante interesante con la participación de diferentes investigadores, estudiantes que están concentrados justamente en el día de hoy, en el primer Congreso Internacional del Programa GAT, de compartirnos cuáles han sido esos resultados tan importantes que llevan investigando ya desde hace mucho tiempo en diferentes regiones de nuestro país. Ya hemos hablado de Putumayo, hemos hablado de Cundinamarca, con municipios como Pacho, hemos hablado también de Nariño, hemos hablado de diferentes alternativas también que van surgiendo a medida y a lo largo de realizar estas investigaciones tan importantes. Entonces, justamente, Adriana viene a hablarnos de cuáles son esas experiencias en la producción de abonos orgánicos con estudiantes y comunidades del Valle del Sibundoy en Putumayo. Esta intervención también es muy importante. Aprovechamos para saludar en este momento a todas las personas que están conectadas aquí en nuestro primer Congreso Internacional del Programa GAT. Nosotros estamos justamente coordinando todos los temas técnicos de conectividad para que las conferencias puedan llegar a ustedes de la manera en la que tenemos planeada.
Estamos también esperando en este momento a nuestra conferencista que está ya preparando los últimos detalles para mostrarles cuáles han sido los resultados de su investigación, cuáles han sido los resultados de su trabajo aquí en la muestra que trae para ustedes en el día de hoy. Recuerden que tenemos una agenda durante todo el día, como lo mencionaba el doctor Jason Modesti, con bastante información planeada realmente para llegar a contarles a todos ustedes lo que se ha venido avanzando durante un largo tiempo. Así que esto es lo que va a hacer que este congreso sea el primero de muchos, como lo mencionábamos y como lo esperamos desde el inicio, desde que nos conectamos aquí en nuestro congreso. Así que espero que ustedes estén también felices recibiendo toda esta información, conociendo a detalle qué es lo que se ha hecho, qué se viene haciendo y a dónde nos va a llevar justamente toda esta investigación. Estoy en comunicación con producción en este momento, me indican que ya casi vamos con nuestra tercera conferencia de este primer momento que va tratando todo el tema de agricultura. Más adelante vamos a tener otras secciones, por así decirlo, pero aquí estamos netamente introduciendo nuestra información en el tema de agricultura, en el tema de todos estos avances, de todas estas investigaciones en las regiones de Colombia. Recordemos, ya hablamos de Putumayo, ya hablamos de Nariño, ya hablamos de Cundinamarca. Vamos a ver justamente con qué más nos van a sorprender nuestros demás conferencistas, estudiantes también, investigadores de todo lo que traemos para ustedes el día de hoy. Así que ya en un momentico vamos a comenzar a hablar de estas experiencias de producción de abonos orgánicos, como les decía, con ayuda de Adriana Guerra Acosta del programa GAT. Vamos avanzando, vamos en camino a buscar justamente buenos resultados, a seguir avanzando en todos estos procesos investigativos. Así que producción me indicará si ya tenemos contacto con Adriana para dar paso a nuestra tercera conferencia del día de hoy. Ok, listo. Ya se está conectando Adriana, ustedes también me van diciendo, por favor, vayan planeando sus preguntas, porque al final de nuestras conferencias vamos a abrir un panel de preguntas para todos. Tengo comunicación en este momento ya con el doctor Jason nuevamente, así que vas a ser tú quien por favor le dé paso a nuestra siguiente conferencia. Adelante. Muchas gracias, Ana María. Aprovechando, recordarles que tenemos el evento en la tarde, ¿cierto? Ana ya está haciendo toda la introducción de que necesitamos un gran espacio para mostrar todos los resultados que tenemos. Entonces, en la tarde seguirá el evento y mañana en la mañana y en la tarde también. Muchas gracias, Ana. Pasaremos ahora entonces a la presentación de Adriana del Socorro Guerra Acosta. Adriana es, como le comentaba anteriormente, es coinvestigadora del programa GATT, trabaja en el Instituto Tecnológico de Putumayo. Entonces vamos a tener otra actividad con ese departamento, con la ingeniera agrónoma, magíster en sus estudios. Recordando solo al público rápidamente que al final de esa sesión, de ese simposio, de esta primera parte agrícola, vamos a tener las preguntas al final para todos los que están presentando sus resultados. Entonces, sin más, gracias María. Adriana, la palabra es tuya. Por favor, muy buenos días. Por favor, ¿me confirman si observan la pantalla? Sí, señora. Yo sí. Bueno. Pues primero reciban un cordial saludo todos los que participan en este importante congreso. Agradecer por la invitación a socializar un proceso súper importante como investigadora que me parece. Y pues vamos a presentar las experiencias que hemos realizado con los estudiantes del Instituto Tecnológico de Putumayo y la comunidad del Valle de Sibundoy en el marco de la articulación con el componente agrícola del programa GAC. Entonces, miramos que este proceso ha sido muy enriquecedor porque hemos articulado la academia, las comunidades y muchos investigadores y profesionales que hacen parte del programa GAC. Nuevamente, agradecerles, soy coordinadora del semillero Conservemos Nuestros Suelos
del Instituto Tecnológico del Putumayo, sede Valle de Sibundoy, Ampliación Colón. Bueno, entonces inicialmente desde el programa de Ingeniería Ambiental y nuestros estudiantes nos planteamos unos objetivos muy claros para articular a las comunidades y que nuestros estudiantes también conozcan el proceso de elaboración de abonos orgánicos que posteriormente se usarán en las plantas que el proyecto GAD tomó como estratégicas para todos los procesos de bioprospección. Entonces, el objetivo que nos planteamos en este proceso fue primero capacitar en forma teórico-práctica a estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico del Putumayo y productores del Valle de Sibundoy en la elaboración de abonos orgánicos, sólidos y líquidos para articularlos con el proyecto GAT. Para cumplir este objetivo general nos planteamos los siguientes objetivos específicos: elaborar abonos tipo compost, bocachi, humos de lombriz, camas de microorganismos y muchos más a nivel de líquidos, que lógicamente eso nos van a permitir pues después replicar, ¿no? El segundo objetivo fue vincular a productores capacitados, a docentes y a nuestros estudiantes en todas las actividades que continúan frente a las actividades del proyecto GAT. Finalmente, usar en el manejo agronómico de las plantas ya seleccionadas o establecidas en el programa, el uso, pues los abonos orgánicos elaborados en los diferentes procesos. Bueno, primero quiero contextualizar dónde nos ubicamos. Entonces, estamos ubicados en el departamento del Putumayo, en la región conocida como el Valle de Sibundoy. Es una región muy importante a nivel ecosistémico porque hay una transición entre la zona andina y la región amazónica. Está formado por 4 municipios: Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco, donde confluyen muchos saberes ancestrales de las comunidades indígenas Inga y Kamsá, saberes ancestrales sobre todo del uso de plantas medicinales en todo el componente cultural que ellos manejan, medicinal, ancestral. Confluyen mucha biodiversidad, también procesos de manejo agrícola y pecuario importantes para el desarrollo de la región, aspectos turísticos que son importantes resaltar. Y pienso que este proyecto nos ha permitido tener claro que la región del Valle de Sibundoy es una de las regiones más diversas a nivel de plantas y de conocimientos ancestrales sobre los componentes medicinales de las mismas. Bueno, entonces ya pues en el proceso de articulación con la Universidad Javeriana y el proyecto GAT, es importante reconocer algunos aspectos que hemos avanzado. Primero, con nuestros estudiantes del programa de ingeniería, pues fueron capacitados en forma teórico-práctica. A lo largo de la presentación ustedes van a ir mirando algunas figuras que representan estos procesos. Ellos buscaron productores del Valle de Sibundoy para replicar esos conocimientos teórico-prácticas en sus chagras. Muchos de ellos son indígenas en sus fincas. Además, actualmente dentro de ese proceso ya se están estableciendo las parcelas para el establecimiento de las plantas y lógicamente se hacen en la finca Versalles, se llama así, del Instituto Tecnológico sede Valle de Sibundoy. Resalto también algo importante, es la vinculación de la Universidad Javeriana y el proyecto frente a la formación de nosotros como docentes. Se conoció las experiencias exitosas que tiene la finca Villaloyola en Chachagüí, Nariño. Se acompañó los procesos de tomas de muestras de plantas y suelos en el Bajo Putumayo, especialmente pimienta y otros cultivos. Algo de resaltar en el proceso es la pasantía académica que se llevó a cabo en el Laboratorio de Suelos y Microorganismos que lidera la profe Luciana Díaz Ariza. Fue un proceso muy enriquecedor donde las capacitaciones fueron teórico-prácticas, donde se va a replicar todos estos procesos que pues, se conocieron allá. Entonces, todas estas actividades que a lo largo de este año se han realizado han permitido la articulación del proyecto GAT con la academia, el Instituto Tecnológico, la Universidad Javeriana
Y miren, algo que yo resalto en este proceso es que se vinculó a las comunidades de productores indígenas, campesinos, que hacen parte de esta región. Esto permite, pues, lógicamente, consolidar unos saberes de todos estos conocimientos, articular esa red de actores, pues, en una plataforma de servicios que permite, pues, afianzar el componente agrícola del proyecto GAT. Bueno, voy a dar a conocer algunas aspectos que cabe resaltar. Miren, aquí miramos la capacitación a nuestros estudiantes. Aquí es la granja Versalles del ITP, donde se apropiaron los conocimientos, reitero, en forma teórico-práctica. La proyección social a la comunidad de productores, donde fue un proceso de integración del conocimiento, porque no solo nosotros como academia ofrecemos los conocimientos, sino que las comunidades conocen muchos de plantas, de abonos, y entonces fue una retroalimentación pues muy importante. Miramos aquí en las imágenes, ya cada grupo de estudiantes buscó agricultores donde ellos visitaban las fincas, las chagras. Aquí miramos una imagen de una chagra, que es un sistema muy sostenible donde se integran muchas plantas, especies de animales. Entonces, miren aquí las personas capacitadas en los diferentes abonos líquidos y sólidos. También fue importante conocer los procesos que algunas empresas del Valle de Sibundoy como Mundo Orgánico llevan a través de la elaboración de abonos orgánicos tipo Bocachi, que es muy exitoso. Pienso que es fundamental dentro del proyecto articular a los estudiantes que les permita socializar directamente con las comunidades en el marco pues, de una retroalimentación y formación integral de los estudiantes. Ya a nivel de la articulación con el proyecto, el proyecto 2 del componente agrícola del GAT, miramos aquí ya la evaluación de algunas plantas, donde posteriormente se vincularán a los productores en las fases siguientes del proyecto. Además, se va a evaluar la respuesta a la aplicación de esos abonos orgánicos que ya están para finalizar y bioestimulantes en las plantas, pues que incluye el proyecto. Y lógicamente también es importante resaltar que se va a empezar a articular o a evaluar todo ese componente microbiológico, ese componente de micorrizas que tienen pues estos suelos que en estudio, ¿no? Actualmente ya en la granja ya se ha establecido algunas plantas como el calanchoe de pimienta, que es el hojarasín, el vides pilosa, el cadillo, nosotros acá en el Putumayo la llamamos pacunga, el pronto alivio. Miramos todas las actividades de laboratorio que nos permitió conocer de fondo toda esa interacción suelo, planta, microorganismos, que es fundamental en el crecimiento de plantas y especialmente en el proyecto que son plantas medicinales. Se visitó otros proyectos como el Pacho, Cundinamarca, para conocer de primera mano el manejo de estos proyectos tan importantes. Finalmente, pues cabe resaltar que el apoyo de la doctora Luciana Díaz y el grupo de profesionales que ella lidera, pues fue fundamental o ha sido fundamental en el proceso de articulación en la formación de esta fase o de esta etapa del proyecto. Miramos que existe una interdisciplinaridad desde la docencia, donde se concreta que nuestros estudiantes son partícipes de los procesos del conocimiento, y más aún pues que se ha hecho en forma práctica. Desde la investigación pues se concreta donde existe un equipo de trabajo interdisciplinarios, líderes del proyecto GAT, docentes que nos han apoyado, estudiantes que hacen parte de estos procesos y productores que están lógicamente muy comprometidos con el proceso del desarrollo de este tipo de abonos orgánicos que son fundamentales para el manejo de la física, de la química y de la biología del recurso suelo, que es importante que se conozca en los procesos de producción. Y desde la proyección social se concreta pues entre los procesos de relación entre las instituciones y la relación con las comunidades. Sabemos que dentro de los pilares de la educación superior es importante que la universidad fortalezca las necesidades de las comunidades. Más aún esta región del Valle de Sibundoy, donde tenemos unos conocimientos ancestrales de medicina, de plantas medicinales, espirituales,
Entonces, miramos que el proyecto ha sido pues un éxito y pues quería darles a conocer nuestros avances desde yo como docente del Instituto Tecnológico acá en la sede Valle de Sibundoy, y agradecer pues todo el apoyo del proyecto y del grupo de investigación de la doctora Luciana Díaz. Agradecer la invitación a participar de este primer Congreso Internacional y pues a todos los que participan en este proceso. Muchas gracias, doctor Jason, y a todas las personas que me escucharon. Ay, se bloqueó. Bueno, estamos retomando. Muchas gracias a ti por toda la información que nos acabas de brindar. Quiero también seguir conectada con el doctor Jason para que nos cuente con qué información vamos a continuar, con qué conferencia vamos a seguir aquí en nuestro primer momento de este primer Congreso Internacional. Así que adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Ana María. Gracias, Adriana, por tu presentación. Es tan bonito que estamos viendo la interconectividad entre los diferentes trabajos y esto obviamente seguirá a lo largo de todo el Congreso. Nuestra siguiente presentación y la última de esta mañana antes de la sesión de preguntas será del ingeniero agrónomo Wilmar Olaya. El ingeniero agrónomo Wilmar es graduado por la Universidad Nacional de Colombia, es uno de los asistentes de investigación de nuestro programa GATT y es un partícipe fundamental en nuestros trabajos agrícolas y con gusto lo tenemos aquí en este momento para contar sus resultados en todo lo que él viene aportando a nuestro programa. Entonces, Wilmar, muchas gracias, bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Espéranos un segundito, por favor, que ya te escuchamos, pero no te estamos viendo, así que vamos a cuadrar detallitos técnicos para poder disfrutar de lo que tienes preparado para nosotros. Ya estamos viéndote en pantalla, así que adelante, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Voy a compartir pantalla con ustedes. Adelante. No me está permitiendo. Bueno, comparte pantalla, por favor. Listo, ya la tienen en... Todavía no la estamos viéndote a ti. Ya estamos viendo en pantalla. Listo, ya estamos terminando de organizarnos. Listo, ya la tenemos en pantalla. Listo, perfecto. Bueno, como les decía, un gusto poder participar de este espacio. El tema del que voy a participar, con el que vamos a participar y vamos a presentar nuestros avances, es el de propagación de plantas medicinales con fines terapéuticos, resultados de campo. Mi nombre es Wilmar Olaya González, soy ingeniero agrónomo y actualmente soy asistente de investigación del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana C de Bogotá. Bueno, el trabajo que hemos venido desarrollando en torno a propagación de plantas medicinales se ha realizado con la colaboración de una empresa privada, la cual está trabajando bajo contrato con el programa. Esta empresa se llama Geoambiente y nosotros estamos trabajando en 2 estaciones experimentales que están ubicadas en el municipio de Pacho, Cundinamarca. La primera, la estación agroforestal Chilacas, que se encuentra en la vereda La Cabrera, a una altura de aproximadamente 2.100 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura promedio de 17.5 grados centígrados. Esta estación, por sus características, es apropiada para el desarrollo de nuestros trabajos con plantas de clima frío. A su vez, también estamos trabajando en la estación productiva Bambusa, que está ubicada también en el municipio de Pacho, en la vía que conduce hacia el municipio de Villa Gómez, en la vereda Bermejal. Está ubicada a una altura de 1.350 metros sobre el nivel del mar y, a una temperatura promedio, y tiene una temperatura promedio anual de 24 grados centígrados.
Entonces, por sus condiciones agroecológicas, allí estamos desarrollando la propagación de plantas de clima que provienen de climas templados y cálidos. Desde el principio del proyecto se planteó una lista de aproximadamente 25 plantas, entre las cuales el listado lo pueden ver ahí en pantalla. Encontramos plantas de diferentes clases, de diferentes orígenes. Muchas de ellas son consideradas arbences, otras son ya cultivos comerciales, tales como la guanábana, la gulupa, el maracuyá. Y en la medida en que, pues, sorteando las vicisitudes de la pandemia hemos podido conseguir materiales para adelantar nuestros trabajos, pues hemos logrado obtener muestras de más del 70-80% de la lista inicialmente planteada. Cuando tomamos estas plantas y las llevamos al laboratorio, para poder dar continuidad a la fase de propagación, hemos definido 2 criterios fundamentales para que éstas puedan seguir su camino dentro del programa. La primera característica es que deben presentar, obviamente, una actividad biológica promisoria, y la segunda, que tengan cualidades para su fácil propagación, multiplicación y adaptación a diferentes condiciones agroecológicas. Entonces, bajo esos criterios, ya hemos podido avanzar con aproximadamente 6 especies de las 10 que se han planteado como derrotero para esta fase de propagación. En primer lugar tenemos Kalanchoe pinnata, que la pueden ver a su mano izquierda. Es una planta pues, que básicamente es considerada paisaje, es un arbense que crece en la base de árboles que también crecen de forma libre, espontánea, en este caso en el área del Alto Ricaurte, cerca a Villa de Leyva y otros municipios como Tinjacá, Sáchica y Sutamarchán. Del lado derecho tenemos Biens pilosa, que es una planta ampliamente estudiada, pero sigue siendo considerada una planta arbense, a pesar de que pues, muchos de sus usos medicinales ya han sido registrados en el Vademecum de plantas medicinales colombiano. Entonces, en esa misma medida, pues hacemos tramitamos la obtención del material vegetal para poder iniciar nuestros trabajos en los viveros, como ya lo había mencionado anteriormente. También tenemos Lipia alba, conocida popularmente como pronto alivio. Esta planta, por sus características medicinales, es utilizada como una planta aromática. También es utilizada pues, para ornato de propiedades, aquí lo pueden ver, es una planta que es de libre crecimiento, es una planta muy llamativa, de una presencia estética muy valorada por las personas que quieren hacer ornato de sus propiedades. Del lado derecho tenemos Petiveria aleacea, que ha sido, pues, es la punta de lanza de nuestro programa, una planta que hemos venido estudiando durante los últimos 15 años. Es considerada maleza y pues también es ampliamente reconocida popularmente por sus usos para el tratamiento del cáncer. Esto dentro del conocimiento popular en lo que hemos podido rastrear durante estos últimos años de investigación, también muy utilizada para otros fines medicinales que pues en este momento no voy a ahondar en ese tema. Y tenemos finalmente Piper nigrum, la pimienta, bien conocida por todos, un condimento que pues como estrategia de sustitución de cultivos ilícitos, pues ahorita es ampliamente cultivada en departamentos del sur del país, principalmente en Putumayo, donde contamos pues con, como se ha venido mencionando durante toda la presentación, donde contamos con la colaboración de instituciones que allí hacen presencia, particularmente el Instituto Tecnológico del Putumayo. Entonces, también abordamos el enfoque de plantas que pudieran ser de interés para la región de donde hacen presencia nuestros aliados. En esa misma medida también trabajamos con la planta Psychotria puepigiana, más conocida o conocida popularmente como beso de negra o hierba de la cagalera,
que es la que ustedes ven ahí a la derecha. Esas 6 son las plantas con las que hemos iniciado el trabajo. Entonces, a nivel ya de sistemas de propagación, hemos desarrollado sistemas desde la propagación vegetativa, en particular, brotes a partir de hojas, el caso particular de Calanchoe pinata. Como pueden ver en la parte superior izquierda, después de que la hoja ha sido retirada o se cae de la planta, se retira del tallo, empieza a generar unas raicillas, lo que permite de allí inferir que en esos puntos de crecimiento pues se generan nuevas plantas, nuevos individuos, entonces son llevadas a bolsas con un sustrato particularmente preparado, ya vamos a ver su composición, y como pueden ver, este es el desarrollo de una planta de Calanchoe pinata. A partir de una hoja obtenemos nuevas plántulas, aquí tenemos ya un propágulo de aproximadamente 6 semanas, con el cual arrancamos ya todo nuestro proceso de propagación y de obtención de plantas adultas que serán llevadas a campo. También hemos desarrollado propagación vegetativa a partir de esquejes, esto con las especies Pronto Alivio, que tenemos a mano izquierda, y Anamú, que tenemos a mano derecha. Digamos, para el público que no es experto y que no conoce el término, un esqueje es una fracción de la parte aérea de la planta, una rama, la cual es llevada a un sustrato, a la cual se le puede aplicar algún tipo de tratamiento para inducir la generación de raíces. Buscamos que cada esqueje, cada rama tenga aproximadamente entre 5 y 7 yemas viables para que la mitad queden por debajo de la superficie del sustrato y se diferencien a raíz, y las que quedan por arriba se diferencien, hagan su diferenciación hacia hoja. Entonces, así, esta es una forma muy efectiva de poder multiplicar material vegetal y de tener poblaciones clonales de los materiales que hemos definido como promisorios. Bajo el mismo esquema, también hemos desarrollado el trabajo con beso de negra. Obtuvimos esquejes con la ayuda del profesor Jorge Contreras en el Instituto Tecnológico del Putumayo, nos suministró el material y lo llevamos a propagación por este sistema. Llevamos los esquejes a un sustrato y, como pueden ver, aquí ya tenemos los primeros brotes de hojas nuevas, lo que quiere decir que la técnica es promisoria para poder multiplicar este tipo de material. Siguiendo con la propagación vegetativa, también hemos hecho acodos, esto en pimienta, con ayuda de los agricultores de Puerto Caicedo, muy cerca a Mocoa. Se obtuvieron plántulas a partir de acodos, es decir, se toma una rama, una parte aérea, sin desprenderla de la planta, se coloca en sustrato y se espera a que haya emisión de raíces para después cortar la rama y de allí obtener una nueva planta. Esas plantas que ustedes pueden ver a mano derecha son las que ahora tenemos en nuestro vivero de propagación, donde además hacemos las pruebas con bioinsumos de las cuales ya Sergio y Juan Felipe han tenido oportunidad de mencionar sus resultados. Por su parte, también desarrollando técnicas de propagación sexual, pues hemos tomado semillas de algunas especies, en este caso de cadillo, de Videns pilosa. En una primera fase, pues hemos hecho pruebas de germinación, ubicando semillas en cajas de Petri para ver cuál es el porcentaje de germinación de esta semilla, y luego de corroborar que su porcentaje sea superior al 95%, pues se ha llevado a pruebas de campo y se han realizado semilleros como el que ustedes ven a mano derecha. Entonces ahí ya tenemos unas pequeñas plántulas, estas más o menos de unos 20 días después de emergencia, que cada una corresponde a cada una de estas semillas de las que fueron inicialmente evaluadas en laboratorio. Asimismo, para complementar el trabajo de Anamú, que como he mencionado es una de nuestras plantas, es una de las plantas punta de lanza del programa, entonces también hemos desarrollado el trabajo con selección
revisión de porcentajes de propagación y paso a siembra de semilla sexual obtenida de plantas de dos orígenes principalmente. Tenemos semilla con origen en Lérida, Tolima y en Pacho, Cundinamarca. La semilla se ha desinfectado, se han hecho las pruebas de germinación y luego han sido llevadas a bolsa. Y aquí ya tenemos, digamos, una imagen, una primera imagen de cómo es una plántula de anamú emergiendo con su primer par de hojas falsas. Estas pruebas, como ya lo ha mencionado, desarrolladas en Geoambiente, pues nos han dado muy buenos resultados. Con este listado que anteriormente he mencionado, y todas, digamos, siguiendo un protocolo, unas características muy generales y comunes, que son siembra en bolsas de 500, 1000 y 3000 gramos de capacidad, según las necesidades y particularidades de cada especie, por su tamaño, por el desarrollo radicular, por el porte de la planta. Entonces las ubicamos en contenedores de diferente capacidad. Como sustrato de propagación utilizamos vermiculita o escoria, además de suelo y cascarilla de arroz en una proporción de 1:2:1. Se han hecho riegos diarios a capacidad del sustrato, una fertilización general con 1 gramo de fosfato diamónico, de 1 gramo de fosfato diamónico por planta. Todo esto suplementado con la aplicación de humus líquido, 1 centímetro cúbico por litro de agua de riego de forma mensual durante los 3 primeros meses de desarrollo, pues para garantizar el arranque de las plantas. También tenemos un control de plagas porque pues también hemos tenido afectaciones, principalmente por áfidos y mosca blanca, pero también hemos utilizado trampas de color para captura de adultos. Tratamos de hacer un manejo lo más ecológico posible, distanciándonos de los manejos químicos, porque sabemos de la importancia que esto implica en el manejo de una excelente materia prima para el desarrollo de fitomedicamentos. Entonces, en este caso, para hacer el control de adultos de estas poblaciones plaga, hemos utilizado un extracto de NIM, cuya dosis ha sido de 1 centímetro cúbico por litro de agua de riego. También, pues, para garantizar la supervivencia y el buen desarrollo durante la primera etapa de las plantas, tenemos el manejo de una polisombra de 50%, una instalación general en el invernadero, y hemos desarrollado, además de investigaciones, pues también un mantenimiento con diferentes tratamientos de bioinsumos para establecer la respuesta en crecimiento y producción de metabolitos secundarios. Bueno, entonces aquí ya más en concreto les puedo mostrar los resultados que tenemos hasta el momento. Como pueden ver, hemos desarrollado unos lotes de propagación grandes para las expectativas del proyecto, con materiales muy vigorosos. En el lado izquierdo tenemos calancho de pinata, tenemos plantas grandes, turgentes, de buen color, que han mejorado ostensiblemente con la instalación de la polisombra para mejorar para garantizar la primera etapa de desarrollo. Del lado derecho tenemos Bidens pilosa, planta que tiene un ciclo de vida muy, muy rápido, es un ciclo de vida corto, estamos hablando aproximadamente de 3 meses, entonces ya hemos tenido oportunidad de hacer más o menos unos 4 ciclos. De esos 4 ciclos hemos venido obteniendo semilla con la cual seguimos trabajando, semilla que entre otros ha sido provista por nuestros aliados. Hemos recibido semilla de parte del Instituto Tecnológico del Putumayo, de la ingeniera Adriana Guerra, que ya tuvo oportunidad de presentar sus resultados. También hemos trabajado con material vegetal de nuestro aliado en Bogotá, de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Entonces, estamos evaluando esos materiales y sobre todo también estamos pendientes de corroborar la identidad, porque es una planta que suele confundirse. Las especies suelen confundirse fácilmente dentro de su género, entonces estamos a la espera de los resultados para tener plena identificación de si son Bidens pilosa o si corresponden a otra planta del género Bidens. No obstante, todos estos lotes han sido señalados y todos
como se ha mostrado, han tenido un excelente resultado. En este caso también tenemos las plantas de Lipia alba, ya muchas de ellas que han sido trasladadas a los sitios donde estamos estableciendo nuestras colecciones en vivo, y también donde estamos empezando a establecer nuestras parcelas piloto para desarrollar ya actividades de campo abierto. Del lado derecho, pues tenemos los esquejes de Petiveria aliacea, que prontamente serán movilizados a la ciudad de Mocoa para ser establecidos también allí en la sede del Instituto Tecnológico del Putumayo. Piper nigrum, que son las plántulas que tenemos en este momento en el invernadero en Pacho, Cundinamarca, y sobre las cuales empezarán a hacer próximamente las evaluaciones relacionadas con el manejo de bioinsumos. En este caso, pues las plantas están empezando hasta ahora a emitir nuevos brotes. Ahí, en ese momento, esta foto es de la semana pasada, próximamente debemos establecer los tutores, es decir, un palo, una rama o algún tipo de estructura en el cual la planta pueda empezar a enredar y empezar a crecer, como se hace convencionalmente en cultivo. Y del lado derecho tenemos Psicotria poepigiana. Tenemos aproximadamente unas 90 plantas, de las cuales en este momento tenemos alrededor de un 40% de porcentaje de rebrote. Entonces, aunque ha sido un proceso bastante lento, estamos muy esperanzados en que el proceso pueda seguir, y estamos haciendo todo lo posible para mantener estos esquejes y poder desarrollar esto como un vivero núcleo del cual podamos obtener mucho más material en el corto plazo. Entonces, relacionado con esto, pues entonces a grandes rasgos los resultados son: tenemos 230 plantas de calancho de pinata listas para el trasplante, 200 plantas de Petiveria aliacea de 2 orígenes, Leria Tolima y Pacho, Cundinamarca, para un total de 400 unidades disponibles, 150 plantas de Lipia alba. Lamentablemente este lote se vio muy afectado por marchitamiento y ataque de una plaga, entonces se vio un poco mermado. Estamos trabajando para poder restablecer el número. Hemos tenido a lo largo de esos 4 ciclos de los que les mencionaba más o menos unas 2.000 plantas de Videns que tienen 2 orígenes, principalmente Sibundoy y Putumayo, del Instituto Tecnológico del Putumayo, semilla provista por ellos, y de Cota, Cundinamarca, semilla provista por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Tenemos 80 plantas de Piper nigrum en proceso de endurecimiento, 90 plantas de Psicotria poepigiana, de beso de negra en proceso de enraizamiento, y aproximadamente hemos trabajado con 1.700 chusquines de guadua utilizados en pruebas para evaluar el efecto de bioinsumos. Para ir cerrando, para ir concluyendo, entonces esta es la parcela que actualmente está creciendo, la parcela donde están creciendo las plantas de Videns pilosa en el Instituto Tecnológico del Putumayo, particularmente en la sede de Sibundoy, que sea hasta el momento para agradecer el comprometido trabajo, la comprometida labor de la ingeniera Adriana Guerra, que nos ha colaborado en el establecimiento de estas plantas, y también mencionar que estamos adelantando procesos de propagación y establecimiento de parcelas con ayuda de la finca Villa Loyola, que hace parte de la misión de la Compañía de Jesús en la región Nariño. Allí también estamos trabajando, ahí en la imagen pueden ver nuestra parcela de Anamú, y en estos momentos, durante esta semana, la profesora Luciana Díaz y el estudiante de doctorado Santiago Lozano están en labores de establecimiento en campo de otras especies que ya han partido desde el vivero y están siendo establecidas en esta región del país, en esta zona del país. Finalmente, pues para cerrar el trabajo que estamos desarrollando de manera conjunta con Geoambiente, entonces comentarles que de cada uno de estos trabajos se están desarrollando documentos tipo protocolo para documentar el trabajo de propagación de plantas de cada una de las plantas seleccionadas. Es un documento donde se abordan diferentes aspectos como la descripción botánica, la propagación,
como ya lo ha mencionado, el tipo de contenedor más apropiado, si es una maceta, una bolsa, el método de siembra, la frecuencia de riego, las mejores prácticas para el trasplante y las prácticas culturales asociadas al manejo de la luz, el manejo de la luz, el manejo de las plagas, de posibles afectaciones por patógenos. Entonces, esto lo que hace es consolidar todo el trabajo que se ha desarrollado en el vivero y ponerlo al servicio no solamente del ecosistema, sino de las comunidades asociadas a nuestro trabajo. Entonces, este documento, como pueden ver, es uno de los primeros resultados tangibles a nivel académico relacionado con esta actividad. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ok, Wilmar, muchas gracias a ti por esa intervención que acabas de tener tan positiva, por esos resultados que nos acabas de mostrar de esa investigación que has realizado sobre la propagación de plantas medicinales con fines terapéuticos. Unos resultados muy interesantes y muy importantes los que nos acabas de compartir en este momento, y lo prometido es deuda, y vamos a abrir en este momento, con ayuda por supuesto y con apoyo del doctor Jason, nuestro panel de preguntas con las 4 personas que acabamos de ver, con los resultados que nos acaban de mostrar. Vamos a iniciar en este momento un espacio de preguntas para todos ustedes que están conectados en este momento, para que por favor aprovechen este espacio. Ya estamos viendo en pantalla aquí a nuestros invitados del día de hoy, a nuestros conferencistas, así que el espacio de preguntas es todo suyo. Doctor Jason, también te doy la palabra a ti, por supuesto, para dar un cierre a este primer momento. Muchas gracias, Ana María, muy amable. A extender el agradecimiento a todos los conferencistas de esta primera parte del simposio, de este componente agrícola. Los agradecimientos no son solo míos, son de todos. Me han mandado por interno varios comentarios. Yo voy a ser extensivo, pero para no alargarme, agradecen a Adriana, dice que excelente presentación, que trabajo tan bonito, que representa mucho y evidencia la contribución, evidencia cómo el programa GATT contribuye al fortalecimiento institucional, en este caso entre todas las instituciones, pero en destaque la Javeriana y el ITP. Y también me ha enviado una serie de preguntas. Yo amablemente las voy a repasar a ustedes. Yo creo que tenemos tiempo de hacer rápidamente una por conferencista. Entonces voy a dar la primera. Y esta me dijeron que iba para Sergio. Entonces Sergio, muy amablemente, la pregunta es la siguiente. En los resultados del análisis de suelo de los 2 departamentos evaluados eran muy similares. Se podría inferir que las diferencias obtenidas en las especies de microorganismos de los 2 departamentos podría deberse a la selección por la planta. Esa es la pregunta. Listo, vale. ¿Me escuchan, cierto? Perfecto. Sí, es que de hecho por cuestiones de tiempo se me pasó mostrarles un poco más de lo que son los resultados físico-químicos. Entonces tenemos un intervalo, si bien que el pH de los dos, el pH del suelo de los 2 orígenes es similar, sí hay unas diferencias, principalmente en lo que quiere decir, en lo que dice al respecto de la concentración de materia orgánica, ¿cierto? Del fósforo disponible, del carbono, del azufre y del nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Si nosotros tenemos algunas concentraciones mayores o menores, dependiendo de la región, eso va a moldar, sí, la comunidad microbiana que está presente, ¿cierto? Porque entonces acordémonos que los microorganismos, ellos están implícitos dentro del ciclaje biogeoquímico de algunos nutrientes, ¿cierto? Consecuentemente, ese ciclaje hace también que es como te puede promover o no el crecimiento vegetal, o tiene un determinado tipo de asociación de microorganismos dependiendo de los requerimientos nutricionales de la planta y también de las condiciones del medio. Entonces, sí, la respuesta para esa pregunta es totalmente. La influencia puede estar directamente relacionada con las características físico-químicas del suelo. Perfecto. Muchas gracias, Sergio.
A Adriana me mandaron una pregunta a ella. Tal vez es más que una pregunta, es casi un requerimiento, por así decir. Me preguntan si tiene una metodología o alguna cartilla en donde se pueda aplicar el manejo de los abonos orgánicos en otras comunidades. Bueno, gracias por la pregunta. Pues como tal, como cartilla no, pero pues tengo las guías que frecuentemente usamos con nuestros estudiantes. Se ha trabajado en los 27 años que llevo como docente en el instituto, pues muchas formas de abonos orgánicos, inclusive se ha evaluado la respuesta en muchas plantas, pero si alguien requiere, digamos, la información, sí la tengo, pero como cartilla no, realmente no la tengo, pero sí están las guías, el proceso, cómo se hace, los tiempos de evaluación, el material, la relación de manejo, los ingredientes, todos los procesos de los abonos que realizamos. Sí, doctor Jason. Perfecto, Adriana, muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta es para Wilmar, para seguir haciendo la ronda. Preguntan el siguiente. En caso de las plantas de las que se requieren específicamente flores, como es el caso del calanchoe en este caso, ¿esos cultivos contemplan algún estímulo para el desarrollo de la floración o más o menos cómo funcionaría en este sentido? Sí, desde luego. Tenemos plantas de todo tipo. Tenemos plantas de ciclo muy largo que pueden entrar a floración a los 5 o 6 años, como el dividivi. Tenemos plantas que solo tienen 2 picos de floración en el año. Plantas que, como mencionaba, su ciclo de vida también es muy corto, entonces hay que estar muy pendiente al manejo que se va a hacer de esos lotes. Y todo eso está contemplado, pero en la fase de campo. Entonces, desde luego, llegado el momento en que ya se hayan seleccionado las plantas que van a campo, en este caso, por ejemplo, puedo citar calanchoe pinata. Entonces, en el momento en que lleguemos allí, sabemos que ese tipo de planta debe tener un tratamiento particular y generalmente se puede hacer manejando por algún tipo de estrés para inducir su floración. Entonces, tendremos que ver si el método más adecuado es tal vez una inducción química, puede ser también una inducción por algún tipo de condición ambiental, por sequía o por estrés por agua o por temperatura. Entonces, desde luego que está contemplado, sobre todo viendo la necesidad de que si es ese el órgano objetivo con el cual con el cual se quiere desarrollar un producto promisorio, pues entonces nos enfocaremos por allí y desde luego evaluaremos todas las formas y técnicas que tengamos a disposición para hacer esto. También simplemente se puede hacer un manejo escalonado del cultivo de forma tal que manejando los periodos de desarrollo, de crecimiento y desarrollo de la planta, pues tengamos una producción permanente de la planta y sobre todo en este caso de flores para tener un abasto suficiente. Los métodos digamos, están disponibles, pero eso, digamos, todavía no hace parte de este momento del proyecto, puesto que en este espacio solo estamos manejando la propagación, la multiplicación del material vegetal. Ya esto corresponde al trabajo que se desarrollará en campo para la masificación y la obtención de materia prima. Perfecto, Wilmar. Muchas gracias por tu respuesta. Y la última, para finalizar, dirigida hasta Juan. Juan, mencionaste y hablaste en tu presentación sobre Bidens, una especie, como hemos visto en las otras presentaciones, supremamente interesante, supremamente transversal entre muchas actividades. Pero eso fue el ejemplo hasta por cuestiones de tiempo. No sé si Juan en sus trabajos ha trabajado con otras especies y nos pueda comentar algo al respecto.
Bueno, sí, claro que sí. De hecho, mi trabajo de maestría correspondía a 3 especies vegetales. Una fue vida espilosa, la que les presenté. Las otras 2 especies vegetales que trabajé fue Guado angustifolia, también de Pacho, Cundinamarca. Y otra planta que trabajé fue Galinsoga parviflora. En el caso de las otras 2 plantas, se evaluaron y se hicieron diseños experimentales iguales a los que presenté en esta presentación. Y en esto cabe decir que de las 3 especies vegetales, la planta que mejor respuesta tuvo a los tratamientos fue Videns pilosa, tanto para producción de flavonoides como para fenoles totales. En el caso de la segunda planta con mejor respuesta fue Guado angustifolia. Esa fue mis segundos resultados, que tuvieron un aumento interesante en tanto en producción de flavonoides como en fenoles. Y por último, Galinsoga parviflora fue la planta que menos respuesta tuvimos en realidad. En esta planta, la verdad, salvando 2 de los 11 tratamientos que hicimos, el resto de los tratamientos no tuvo ninguna diferencia con respecto al control. Juan, muchas gracias por tu respuesta y una vez más gracias a todos por sus resultados, por esa integración que se ve entre el componente agrícola y todo lo que se está haciendo en el programa GATS. Y esto es todo. Ana María. Muchas gracias, doctor Jason, por darme la palabra. También me uno a ese agradecimiento a la participación en este primer simposio agrícola. Gracias a Sergio, gracias a Juan Felipe, gracias a Adriana, gracias a Wilmar por traer a nosotros todos esos resultados, esas investigaciones tan productivas que pudimos ver hace un momento. Muchas gracias a todos ustedes.